Bueno, antes de darle la palabra a Lorena y tratando de ser lo más breve posible para sacar la menor cantidad posible de minutos a la exposición de Lore, la teoría de las inteligencias múltiples surge en 1983 con el libro de Howard Gardner, Estructuras de la mente. En ese libro, Gardner identificaba 8 inteligencias, pero esta teoría naturalmente se ha visto ampliada, modificada y actualizada desde entonces, e incluso el propio Gardner hoy en día reconoce una mayor cantidad de ellas. Obviamente no es mi área la psicología ni las neurociencias, pero entiendo que cada inteligencia es un área del cerebro, de la mente, que se encarga de un tipo de procesar un tipo de información o de determinado modo de procesamiento de la información. Por eso se van investigando y se van discutiendo en qué medida algo es una inteligencia o deja de serlo, o es una competencia o una habilidad específica dentro de un área más grande que se la puede categorizar como inteligencia. En la última entrevista que leí de Gardner, él mismo reconocía que estaba investigando la posibilidad de categorizar como inteligencia la inteligencia didáctica o pedagógica, ¿no? La capacidad de enseñar, o si era una combinación de varias. Según los autores puede haber 10, 12, 14 inteligencias. El propio Gardner, en el libro Estructuras de la Mente, nos dice que nunca vamos a llegar a un número final. O sea que eso, porque digamos, no hay una división totalmente tajante entre las áreas del cerebro. Entonces, lo que dice el propio Gardner es, bueno, va a depender del contexto y de la finalidad para la cual queramos usar la teoría. Según el contexto en el que estemos, mientras podemos identificar más o menos o centrarnos en algunas. Las ideas fuerza de esta teoría son a grandes rasgos estas dos. No existe solamente una o unas pocas inteligencias, como puede ser la memoria o la lógica matemática o lingüística, que quizás son las más convencionales, sino una multiplicidad de ellas. Y la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Esto implica que cuando yo estoy ejercitando la mente, no ejercito una inteligencia a través de distintas capacidades o habilidades específicas, sino que cuando estoy ejercitando la mente, estoy ejercitando una entre múltiples inteligencias y dejando de entrenar o de ejercitar otras. Y esto nos lleva a la necesidad de ser conscientes de esto para poder planificarlo y diseñarlo. 8 implicancias de la teoría de inteligencias múltiples para la educación, que muy brevemente, bueno, al educar a alguien, estoy entrenando algún tipo de inteligencia y dejando de entrenar otras, como ya dijimos. Todas las inteligencias son importantes, sean convencionales o no convencionales. Obviamente cada materia, cada docente, cada institución tiende a especializarse en algunas más que en otras, y eso es natural y está bien que así sea. Nosotros como colegio aspiramos a articular con el nivel universitario, entonces evidentemente nos vamos a tener que centrar más en las inteligencias que típicamente entran en juego en la educación universitaria, por lo menos de manera progresiva. No hay persona más inteligente que otra en un sentido absoluto. Esta es una idea que es bueno transmitírsela a nuestros alumnos por una cuestión de autoestima. Si a un alumno le va mal en una materia o le cuesta mucho, no quiere decir que sea menos inteligente en un sentido absoluto. Todos somos más y menos inteligentes que otras personas, según el aspecto o el tipo de inteligencia del que estemos hablando. Y además, como dice el punto 4, las inteligencias son dinámicas y pueden entrenarse y mejorarse con el tiempo. Esto tiene que ver con el concepto que viene de las neurociencias, que habla de la plasticidad. Y esto también, obviamente, hace la autoestima de los alumnos si nosotros le transmitimos eso, pero además hace a la cultura del esfuerzo, porque el esfuerzo ya no solo tiene que ver con el resultado que obtengo con el resultado final de ese esfuerzo, sino que el esfuerzo en sí mismo me está ejercitando, complejizando y enriqueciendo mi mente, más allá de cuál sea el resultado. Si a mí me fue mal en una prueba o en un proyecto, pero yo me esforcé al máximo, me enriquecí y me fortalecí todo lo que pude, y eso es lo que vale.
la quinta que tenemos acá anotada, lo que vale no es la calificación o resultado final, sino el esfuerzo y entrenamiento realizado en el proceso, un poco lo que hablábamos antes, y debemos educar a nuestros alumnos en que no se frustren ni preocupen si sacan malas notas, pero también en que deben esforzarse al máximo para obtener las mejores notas posibles. Y esto por lo que decíamos antes, de que todo esfuerzo de la mente implica un entrenamiento, una modificación, una adaptación y enriquecimiento de ella, pero también porque todas las inteligencias en algún punto, si bien son autónomas, están interrelacionadas. Esto quiere decir que por más de que mi área de especialidad sea, por ejemplo, la creatividad o la lingüística, si yo tengo una base de entrenamiento y de ejercicio de las demás, en algún punto se apoyan mutuamente y una se sirve de otra. Por eso ningún esfuerzo es en vano. Todo esfuerzo, todo desafío, en el caso del alumno, todo contenido, toda materia, por más de que no le guste o no sea lo suyo, es bueno que se esfuerce al máximo en cada una de ellas. 7, el docente es, entre otras cosas, obviamente no lo único, pero entre otras cosas, un entrenador de inteligencias, y esto viene a respaldar un poco la exigencia y la calidad académica, que es algo que en el colegio siempre le damos mucha importancia, una exigencia que no puede ser imposible, ni tampoco demasiado leve, sino que tiene que ser desafiante y estimulante para la mente del alumno. La exigencia obviamente no es un fin en sí mismo, sino un medio para incentivar y alentar el esfuerzo. Como decíamos, no hay una lista exhaustiva o definitiva de cuáles son los tipos de inteligencia, va a depender de la finalidad. A mí, esta que tenemos acá enfrente me parece práctica, clara y útil para el contexto escolar. En el caso de la memoria, en realidad Gardner no la plantea como una inteligencia, sino como un aspecto de otras inteligencias. Por ejemplo, si yo recuerdo una imagen, estoy usando la inteligencia que él llama espacial o de abstracción o de imaginación, como figura acá. Si yo recuerdo una palabra, estaría usando la lingüística. Tenemos, en el caso de la lingüística, quienes dividen en dos inteligencias distintas, oralidad y escritura, porque serían dos áreas distintas del cerebro, que pueden estar desarrolladas de manera autónoma y diferenciada, lo mismo con la inteligencia emocional. Una inteligencia emocional tiene que ver con la introspección, o también llamada intrapersonal, y otra con la empatía o interpersonal. Perdonen si voy un poco rápido, no quiero sacarle minutos a la charla de Lore, cualquier cosa me interrumpen y no hay problema. A lo largo de su trayectoria escolar, o sea, una educación integral desde el punto de vista de la teoría de las inteligencias múltiples tiene que ver con que a lo largo de su trayectoria escolar los alumnos deben poder conocer, experimentar, autopercibir y entrenar la mayor variedad posible de inteligencias, aunque sea una base. No, como dijimos, no todas se van a poder, no se le va a poder dar a todas el mismo espacio, y desde ya que el perfil institucional va a encaminarse más a unas que a otras, pero por lo menos una base de experiencia, de entrenamiento de todas las inteligencias, sería lo ideal. Y otro punto importante, sin descuidar los contenidos o saberes teórico-conceptuales, se puede a veces introducir entrenamientos de inteligencias o incluso de inteligencias no convencionales en el proceso de impartir esos contenidos teóricos conceptuales. O sea, no hay que verlo como una dicotomía entre avanzo con los contenidos o me dedico a entrenar una inteligencia específica o una inteligencia no convencional, sino que tratar de detectar las oportunidades que se dan para hacerlo en el mismo proceso de dar los contenidos. En ese sentido, cada docente se puede decir, debe identificar la o las inteligencias que tienen mayor afinidad con su materia, método o contenidos y buscar instancias de ejercitación y evaluación directa de esas inteligencias en el propio proceso de impartir contenidos teórico-conceptuales. Por ejemplo, si yo en una materia, esto obviamente es muy relativo y depende de cada materia, yo hablo un poco desde la mía, que es construcción de ciudadanía. Si yo les hago hacer un ensayo de investigación de tema libre en el marco de esa materia como un proyecto anual, en paralelo a ir dando los contenidos, por ahí en ese ensayo yo puedo incluir como una variable la evaluación de la creatividad. O si tienen que dar una lección oral sobre un contenido,
quizá además de la nota por el contenido de la lección, quizá también les puedo dar una nota de oratoria y darles una devolución de oratoria en paralelo. Entonces, en el proceso de dar los propios contenidos, se van entrenando otras habilidades, otras inteligencias. En cierto modo, todos los docentes, cuando actuamos, cuando educamos, influimos en estos 4 niveles, que todos son importantes, y es bueno saberlo, es bueno ser conscientes de esto, porque quizá analizando los contenidos y los métodos que aplicamos en estos 4 niveles, podemos detectar oportunidades para aprovecharlos mejor. Por mi parte, yo voy a dejar acá